Te cedo mi asiento, un podcast que hace visible lo invisible. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Te cedo mi asiento podcast. Un capítulo que, bueno, siempre digo lo mismo, soy muy pesada, no sé, perdonadme, pero es que tengo muchas ganas de hacerlo. Estamos en la semana del feminismo, así que no podíamos hacer otra cosa que hacer un capítulo especial feminismo. Y, bueno, a mí me conocéis, yo soy María, a mi compañera Nuria también os tiene que sonar, y si no ya os vale, iros un poco para atrás y echáis un ojo. Y estamos con Alba, que bueno, ahora se va a presentar, la voy a obligar un poquito, pero no pasa nada. Todo consensuado, así que bueno, pues eso, Alba es técnico de igualdad en la Asociación Madrileña de Espina Bífida y preséntate y explícanos un poco qué es ser técnico de igualdad, por favor. Bueno, pero primero, muchas gracias por invitarme al podcast porque soy un poquito fan y estoy contenta de estar aquí y un poquito nerviosa también. Dicho lo cual, paso a explicarme, a presentarme. Bueno, yo sí soy Alba, soy técnico de igualdad. ¿Y qué es ser técnica de igualdad? Pues, bueno, es como una figura profesional que no lleva mucho tiempo, no lleva mucho recorrido, pero que, bueno, es muy necesaria en realidad. Una técnica de igualdad se encarga de incorporar la perspectiva de género pues a los espacios profesionales donde se incorpore. O sea, yo, por ejemplo, como técnica de igualdad aquí, observo cómo funciona MEF, las relaciones entre profesionales, las relaciones entre participantes y un poco hago una revisión, hago una lectura y miro a ver qué estrategias se pueden implementar. Pues si falta sensibilización, pues se hacen formaciones y bueno, puedo contarte un poco lo que he hecho en AMEF como técnica de igualdad. Vamos primero vamos por partes, vale. Porque sí que me gustaría que Nuria, porque ya la conocéis, ha estado con nosotros un montón de veces, pero también hay algo que no creo que no sabéis, y es que es vocal de igualdad también aquí en AMEF. Entonces también me gustaría que nos hiciera una pequeña introducción de lo que es ser vocal de igualdad. Bueno, pues para los que no se acuerdan, yo soy Nuria, ya he hecho algún que otro podcast anterior y como dice Mary, ahora mismo soy miembro de la Junta de AMEF, de la Asociación Madrileña de Espina Bífida, y en concreto dentro de la Junta estoy en la vocalía de igualdad. ¿Qué hago o cuáles serían mis funciones en la vocalía de igualdad? Pues soy la persona a la que debes de recurrir si en tu centro de trabajo, en este caso AMEF, o incluso con los socios que participan en esta asociación, sientes que has tenido algún tipo de situación que para nada es sobre igualdad, que has sufrido algún tipo de sexismo o algún tipo de discriminación en el área de igualdad, pues soy la persona que me encargaría de ayudarte a ver y a ver de qué manera puedo ayudarte para tratar este asunto y que no que nadie se vuelva a sentir así. Vale. Eres como un punto de apoyo, un referente a quien acudir. Importante, la verdad. Y imagino que aunque cada una en sus roles, trabajáis juntas, o sea, tenéis una parte en común de trabajo, no sé si diario, pero... Bueno, es que es cierto que la vocalía de igualdad se ha fundado, se ha creado este año. O sea, como... A raíz de tu entrada, imagino. Claro, como parte de esta nueva figura que soy yo dentro de la asociación, pues necesitamos no solamente una técnico de igualdad no lo hace todo, ¿no? Dentro de una entidad. Necesita apoyos de personas que ya estén sensibilizadas y qué bueno que os encontré. Porque es que una cosa es la formación a personas dentro de una entidad y otra cosa son personas que ya están concienciadas en temas de igualdad, formadas, o sea, de alguna manera, formal o informalmente,
han estado pues escuchando programas, leyendo libros, reuniéndose o participando en manifestaciones o así. Esto ya te da un bagaje y pues cuando tuve la necesidad de tener una persona dentro de la junta directiva que me ayudara con estos temas de igualdad, creamos la vocalía de igualdad y yo se lo pedí a Nuria y Nuria aceptó. Y entonces me hizo muy feliz tener a alguien que me apoye en estos temas dentro de la junta directiva, que tenga la perspectiva de género y ya esté preparada. Claro, es que, como dices, tú entraste hace poquito, entonces imagino que fue un poco entrar a un, no vacío, pero un poco a papel en blanco, ¿no? Vamos a ver qué se puede hacer y cómo lo hacemos. ¿Ese proceso fue complejo? Bueno, el proyecto por el que me contrataron, cuando yo entré, ya estaba programado, ya estaba hecho. Y eso, en realidad, es parte del trabajo de personas que ya estaban aquí y que también ya tenían una perspectiva de género. En Ameba hay un área de transformación. Sí. Entonces, muy importante y muy necesario, ¿no? Claro, entonces, y que están haciendo un trabajo. Sí. Pues como parte de esa área de transformación, ellas ya identificaron que hacía falta trabajar la igualdad dentro de la entidad y ya habían ellas también investigado cuáles eran los puntos necesarios a trabajar y entonces ellas hicieron ellos. O sea, y tú ellas, ya venías con un guión o con un... Eso es. Claro, en la asociación ya había algo formado y ya se llevaba tiempo trabajando, pero se vio que se necesitaban un par de cosas más. Y ahí es donde entró Alba y también entré un poco yo. Pero vamos, esto yo siempre lo he dicho a todo el mundo que me ha preguntado de ¿ahora qué haces? Que estás todo el rato de reuniones y cosas. Para mí es 90% Alba y 10% yo, porque yo me apoyo muchísimo en Alba, porque es cierto que, pero porque es así, porque se necesita una persona que sea la voz, la vocal como tal, pero detrás hay muchas más personas y yo me apoyo muchísimo de Alba, que es la que ella conoce, porque obviamente representar esta vocalía era súper necesario que ya tuvieses un poco de base. Yo he estado en asociaciones, en otro tipo de asociaciones, entonces el tema de igualdad como que ya lo llevaba un poco, pero me faltaba un poco la parte más concreta de ver qué situaciones, analizarlo todo un poco. Yo sabía pues un poco por mi experiencia en esas asociaciones, veía un poco el tema de igualdad, pero no es algo que yo hubiese estudiado a fondo como para saber, vale, es que hay que diferenciar esto y esto es así, ya sabes. Eso yo no lo sabía tanto, entonces, claro, necesitas una representante, pero yo me apoyo muchísimo en Alba, que es la que maneja todo el cotarro. De todas maneras, para estos temas de igualdad, yo siempre digo que el trabajo en equipo es importante porque yo tengo una mirada, yo aporto una perspectiva de género, pero, por ejemplo, yo he aprendido mucho del tema de discriminación de género asociada a discapacidad. Claro, de eso vamos a hablar más adelante porque es un tema bastante importante que seguramente no nos dé tiempo a tratar del todo porque es enorme. Pero retomando, y perdón que te corte lo que ha dicho Nuria, has dicho que varias cosas que tengo aquí metidas en la cabeza. ¿Habías trabajado ya en igualdad en otro tipo de asociaciones? Había trabajado como voluntaria, estuve cerca de 8 años en una asociación LGTBI, en donde también, yo estuve concretamente, pasé por el grupo de jóvenes, el grupo de mujeres y luego el grupo de espiritualidad, que era también un grupo que se formó en esa asociación. Entonces, no es que hubiese una vocalía como tal de igualdad, pero eran 3 grupos muy distintos y muy diversos, porque en el primero te encontrabas a gente, independientemente de su género, de su sexo, a gente joven, de X a X edad. Normalmente era pues desde los 16, 17 a los 20 y algo. Luego en el grupo de mujeres pues eran básicamente mujeres lesbianas y bisexuales.
y luego en el de espiritualidad era cualquier persona. Entonces ahí la igualdad estaba cada una en su forma. Y ya te digo, no es algo que yo trabajase concretamente, sino que gracias a que estuve participando en esos 3 grupos, pues todo lo relacionado con igualdad lo viví de forma práctica, un poco, con la experiencia que tuve con esas personas. Que te vino bien para esta experiencia. Sí. Para Descubrí muchas cosas. No sé si todo bueno, pero muchas cosas. Bueno, oye. El aprendizaje es que con las cosas negativas también se aprende mucho. Yo creo que se aprende casi más. O por lo menos más intensamente, se te queda más grabado. Total. Y también hay otra cosa que has dicho tú, es que yo voy recopilando. Que no sé si todo el mundo sabe, entonces sí que me gustaría aclararlo. Técnico de igualdad, por lo que yo tengo entendido, al principio yo me creía que simplemente era un puesto de trabajo de alguien que estaba muy involucrado con estos temas, pero no, esto es estudiado, es un título, ¿no? O sea, no sé si es título como tal oficial o qué es, pero tú tienes que formarte previamente. O sea, claro. Esto no es, vengo aquí porque me apetece. No. Es que esto también no tiene tantísimo recorrido, o sea, no hace tanto de esto. Al principio no tenía una formación concreta, o sea, al principio generalmente eran personas que venían del ámbito de las ciencias sociales y que hacían algún tipo de especialidad y entonces, pues ya contando con esa formación accesoria, pues bueno, podías entrar a trabajar. Y luego ya sí se han ido haciendo formaciones específicas, pues formación profesional hay, también hay certificados de profesionalidad de estos cursos que hace el SEPE para desempleados, que es una carga horaria menor. Depende de cuánto tiempo tengas, de cuánto te quieras especializar. Luego también es cierto que curricularmente pues, va a pesar más una formación que tenga mayor número de horas. Pues eso, la formación profesional creo que son como 2.000 horas, una cosa así. Entonces, o sea, es una formación pesada y esto ya te acredita para entrar en estos puestos, sí. La formación creo que es para agente de igualdad, pero en realidad haces estas funciones también. Ok, ya os tenemos centradas, cada una con lo que hacéis y eso. Y tengo entendido que se ha puesto en marcha, con vuestra entrada y con todo esto que habéis contado, un protocolo o un protocolo, así que es como lo más importante, o no sé si lo más importante, pero como que ya lleváis tiempo trabajando en él. Entonces, si nos podéis contar un poquito cómo funciona, cómo va, bueno, en qué estado está. Dentro del proyecto, o sea, este proyecto por el que fui contratada tenía una parte que era la creación de un protocolo de prevención de acoso sexual y por razón de sexo. En realidad, todas las empresas, independientemente del número de trabajadores y trabajadoras, tienen que contar con un protocolo de prevención de este tipo de acoso sexual y por razón de sexo. Y pues me puse a trabajar en él. En realidad, bueno, la verdad es que un protocolo lo que sirve es una herramienta que marca como una pauta, como una hoja de ruta para que cuando en una empresa, en una entidad como AMEP se dé alguna situación de esta naturaleza, pues las personas de la entidad, pues la vocal de igualdad en este caso, y con la junta directiva, con la dirección, pues puedan seguir unos pasos y no tengan que estar pensando o imaginando o teorizando acerca de qué pueda ser lo más adecuado. Porque sabemos que las empresas, pues muchas veces no estamos, no todas están formadas en igualdad y ni sabemos tampoco los pasos a dar. Este protocolo es precisamente eso es como una guía, una ruta de pasos sencillos que para acompañar a las personas que activan el protocolo y hacer un poco la investigación y todo lo demás. Claro, porque este protocolo está pensado pues
para que se quede. Entonces, claro, a mí me ayuda el saber un poco, porque aunque yo haya tenido un poco de experiencia previa con algún voluntariado o con alguna experiencia propia mía, no tengo pues unas pautas o unas bases bien fijas para saber, sabiendo que es tema como puede ser el sexismo, el acoso laboral, pues claro, yo no tengo unas pautas como para decir, porque son temas muy serios que no puedes, que con la persona con la que vayas a hablar, pues no, tienes que tener un poco de tacto para no hacer sentir mal a la persona con la que estás hablando y para que se sienta, yo en ese sentido tengo un poco un papelón porque se tiene que sentir cómoda hablando conmigo. Entonces, pues el protocolo también está para eso, para ayudarnos en esa reunión o en esa charla donde se va a averiguar qué es lo que ha ocurrido para que no vuelva a suceder también. Y también para que después de mí la próxima persona que venga como vocal de igualdad, pues tenga ya pues referentes y de cómo ha ido todo esto. Imagino que os servirá para agilizar los casos o el protocolo, pero por las dos partes, es decir, y ya esto me meto un poco en opinión personal y tal, pero teniendo en cuenta que, como decía Alba, todo esto no del feminismo, bueno, el feminismo también, pero bueno, todo este movimiento, todos estos protocolos de actuación en las empresas y tal, es como que son bebés, han llegado hace muy poquito, y tenemos tan interiorizado el machismo en la sociedad que muchas veces los propios acosadores o el otro lado del papel no se dan ni cuenta, o sea, es como que para ellos es normal. Entonces, a lo mejor tener un protocolo en el que le puedas explicar pasito a pasito, como para niños, Sí. en plan, este comportamiento no es normal, no lo estás haciendo bien, quizás este protocolo también nos ayude a eso, ¿no? A abrir los ojos Sí, a la otra parte, porque... No, claro, porque, o sea, el protocolo solo no funciona solo por sí mismo. O sea, yo, por ejemplo, después de hacer el protocolo, he tenido que hacer sesiones de sensibilización a la plantilla, porque necesito explicarles, primero, algunas cuestiones básicas de igualdad, pero luego cómo funciona el protocolo. Y es ahí donde dice María, que tiene toda la razón, que pueden salir los debates acerca de qué puede ser un acoso por razón de sexo, ¿no? Y hay circunstancias que son polémicas, claro, que generan debate, porque un comentario sexista es algo de lo más naturalizado en los entornos laborales. Que lo tenemos tan interiorizado sí. que muchas veces no nos damos ni cuenta y que hay que hacer un trabajo para... Bueno, ahora es el de construirse, ¿no? Sí. Bueno, el aprender, el darse cuenta, claro. Esto no está bien. No, de hecho, no solamente hay problemas con las personas que puedan estar cometiendo algún tipo de acoso, sino con las personas que vayan a denunciar. Claro. Sí. O sea, todavía, de hecho, los protocolos nacen un poco con la vocación de estimular, de animar a las mujeres, sobre todo a las mujeres, porque somos la parte mayoritaria que sufre el acoso en los entornos, en los entornos laborales, para animarlas a que denunciaran, porque la denuncia por acoso sexual sigue siendo una cosa mínima. Yo creo que en algún momento hace poco leí el dato y era como el del 2%. Sí. O sea, no se está denunciando por estos casos. Sin embargo, se sabe que hay y que están, ¿no? Entonces, el protocolo también es un mensaje a las mujeres para que entiendan que los entornos laborales están comprometidos con la igualdad, van a acompañarte y te van a creer. Y que debería ser un espacio seguro en el que sepas que te van a creer y te van a hacer caso. Porque yo creo que hay dos partes por las cuales no se denuncia, o más, pero dos muy claras. Una, el que a lo mejor no eres consciente de que estás siendo acosada, y otra, el miedo a las represalias, al no me van a hacer caso, al me van a despedir o me van a hacer la vida
aún más imposible. Totalmente. Porque ha habido casos muy, muy sonados y yo creo que entre nosotras también conocemos siempre, en algún caso, Sí. nuestras empresas de este tipo de situaciones. Entonces, tiene que ser complicado. O sea, por un lado me gusta mucho vuestro trabajo, pero por otro no os tengo mucha envidia. Quiero decir, el ordenador pues no... El no ordenador no pasa genera nada. estos conflictos. No. No, bueno, lo que pasa es que, no sé, yo tengo la sensación de que a mí me gusta trabajar con esto y es O sea, cierto tiene que tener una parte muy bonita. Sí, es muy... Yo creo que despertar este tipo de mirada o de enfoque es cierto que es muy conflictivo y genera mucho debate y hay veces que debates muy encendidos, Ya. por decirlo de alguna manera, y eso sí es muy desgastante porque, bueno, yo no soy una persona que lleve demasiado bien el conflicto y la confrontación y, sin embargo, he elegido un trabajo donde pues pasan estas cosas más habitualmente de lo que quizá me gustaría, pero también pasa algo muy, muy bonito que fue lo que me pasó a mí la primera vez que me di de bruces con el feminismo y es que a muchísimas mujeres se les enciende una bombilla fundamental, o sea, de esta era la clave que venía buscando toda mi vida y que no encontraba. Y de repente hablar de esto y que me expliques esto ha hecho que el puzzle encaje. Claro. Y entonces hay muchísima gente que sale de las formaciones como, ¡guau! Sí. O sea, esto era. Y eso es maravilloso. O sea, eso creo Se que... te ilumina la cara. Sí, yo creo que me voy a casa y digo, o sea, Ya está. ya está, esto es. No quiero ser aguafiestas, pero ¿y la otra parte? Porque supongo que habrá gente que, al igual que te digan, me has abierto un mundo, mi vida seguramente haya cambiado porque mi mentalidad ha cambiado, habrá otros que no sean tan agradables, ¿no? Sí, me imagino. Sí, no. Y de hecho, creo que he ido aprendiendo a entender que hay batallas, por decirlo así, ¿no? O sea, que hay desacuerdos que no se van a llegar a resolver. Y esto, en el momento en el que lo entiendes, también te da paz. Pero también es cierto que muchos de los conflictos que se han planteado en las formaciones, lo que quiero decir es que el diálogo tiene más peso y genera más cambio del que creemos. O sea, porque a pesar de que ha habido conflictos difíciles en las formaciones, muchas veces las personas que asistían y que tenían más resistencias han terminado suavizando las posturas. Y han terminado diciendo... Muchas veces se me han acercado y me han dicho, venía con las uñas fuera. Claro. ¿Y cómo lo has explicado? Y con esa labor de contención, que claro, eso me lo llevo yo. O sea, yo estoy ahí como... Era mi siguiente pregunta, bueno, y la va a ser. Claro, o sea, la labor de contención, tratar de adoptar una postura pedagógica, destrabar muchas veces los prejuicios, implica tener paciencia y tener escucha de la otra persona. Pero es que eso, si te dijera que eso no habrá cambios, pues ya está. Pero es que eso sí habrá cambios. Entonces, merece la pena el esfuerzo, porque hay mucha gente que termina diciendo, pues ¿sabes qué? No pensaba esto y ahora lo pienso. Y bueno, ya por eso merece la pena, pero es cierto que es una tarea así de... Imagino que te ha llevado tiempo, porque, a ver, Nuria y yo hemos estado en alguna discusión sobre feminismo y yo que salto. O sea, es que yo no podría, pero lo nuestro era más informal y no teníamos un papel de formadora, porque imagina que tú también. Claro. El papel que juegas es importante. No, yo te entiendo perfectamente. Lo que pasa es que, claro, hay diferencias. Está el mundo de las relaciones sociales y personales, que ahí es donde, o sea, yo puedo decidir perfectamente, en esta conversación no me voy a meter, y es un poco, yo reaccionaría un poco como vosotras muchas veces, pues porque me puedo indignar también. Pero claro, cuando yo voy de formadora, digamos que tengo un poco... A lo mejor esto tiene que ver conmigo, con el papel que pretendo jugar, pero tiene que ver un poco con el hecho de que quiero llegar
a algún punto de acuerdo, aunque sea mínimo. Y además que no puedes, estás en un puesto de trabajo. Todo el mundo cambiamos si estamos en una conversación informal, si estamos en el trabajo, si estamos... Claro, que se plantean muchos conflictos y que es un poco estresante, pero que en realidad sí se pueden llegar a acuerdos, no a todo. Muchas veces no vamos a estar de acuerdo en todo y esto ya lo tengo yo como asimilado. Claro, eso creo que es importante, ¿no? Porque hay muchas veces que yo, por ejemplo, que me pongo burra, es como... Lo tienes que entender, es que no es tan difícil, porque hay ciertas cosas que yo creo que no es tan difícil, pero a lo mejor o no es el momento de que lo entienda, o no lo estoy explicando bien, o simplemente a ese día, a esa hora, no lo va a entender. Entonces, supongo que será importante también reconducir y saber Claro. cómo gestionarlo. Lo que se hace mucho en las formaciones, cuando tú estás explicando las cosas, te das cuenta de cuándo conectas con la gente. Claro. Porque estas formaciones lo que tienen es que estamos hablando de la vida, en realidad, de las experiencias que ha tenido la gente, ¿no? Hay mujeres muy... Bueno, que también tienen muchas resistencias dentro de las formaciones de igualdad y, por ejemplo, les nombras el acoso callejero y puede haber sido una vivencia que han tenido. Y entonces, a partir de ahí, o sea, tú has generado un puente. Claro. Y entonces empiezas a explicar otras cosas que conectan más o menos. Pero ya la tienes enganchada. Claro. Ya la y tienes... entonces entró por ese canal. Por eso digo que puede que en muchas cosas no estemos de acuerdo, pero es que hay en otras en las que sí podemos llegar a estar de acuerdo. ¿Y tú, Nuria, ya te has, como vocal o como persona, mujer en esta sociedad, te has tenido que enfrentar y has sabido o les mandas a la mierda y ya está? Hombre, a ver, como vocal no mando a nadie a la mierda. Si está bien. ¿Qué mierda de vocal sería? Está bien saberlo. No, como vocal no. Hasta el momento no... Bueno, yo creo, para bien, ¿no? No he tenido que ver nada o no me ha llegado nada que haya sucedido. Entonces, quiero pensar que de momento va bien. Entonces, eso por la parte de la vocalía. Personalmente, sí, ahora que estabais hablando vosotros, tú, Mary, que decías... yo es que soy muy burra y es que te tiene que entrar porque es lo lógico y te tiene que entrar. Pues yo, por ejemplo, con las personas con las que puedo intentar pues cambiar un poco su forma de pensar, sobre todo de cara a las siguientes generaciones. En mi caso, por ejemplo, con mi sobrino y con mis sobrinas. Con mis sobrinas son muy, muy pequeñas, pero por ejemplo con mi sobrino, que ahora está en la preadolescencia, y es que las nuevas generaciones, madre mía, pues yo he aprendido a tener mucha paciencia, muchísima, porque escucho cada burrada, pero yo no puedo, en este caso yo no puedo coger y decirle no, porque no te levantas de ahí hasta que aprendas que esto es así. Yo no puedo hacer eso. Entonces, con él voy muy lentamente, pero voy muy lentamente porque quiero hacer ese trabajo, como has dicho tú, Alba, de, a ver, tengo que ponerme en su mente y ver de manera cerrada para yo indagar un poco por qué motivo es tan cerrado, porque no estamos hablando de un adulto que ya tiene sus años o de otra generación mucho antes que la mía, no, estamos hablando de nuevas generaciones. Entonces, un niño pequeño, una niña pequeña no nace sabiendo ya nada. Pero nace en una sociedad... Claro, dependiendo de la sociedad, de la familia en la que se ha criado, depende de muchos factores que van moldeando su cerebro. Entonces, yo en el caso de mi sobrino, pues ahora estas nuevas generaciones, tampoco es que quiera decir específicamente qué es, pero yo que sé, hay varias cosas. Ahora hay un boom con las redes sociales que cualquier menor puede meterse. Los vídeos están trucados. La gente informa de lo que le da la gana y como le da la gana. La música, pues otro tanto.
ahora tienen muchas, no sé cómo decirlo, Fuentes. sí, tienen muchas fuentes, es entonces como demasiada Sí, información, mucho bombardeo. mucho bombardeo. Y no todo bueno. Claro. Y Pero luego por otro aparte... lado también hay mucha gente guay, o sea, también... Sí, por supuesto, pero por ejemplo, yo lo que estoy notando, y por eso tengo que hacer un grandísimo esfuerzo de paciencia y no decir, ¡ay, que te cogoto! Porque estas nuevas generaciones se rodean de personas que, pues a lo mejor hay personas que tienen una mentalidad un poco de aquella forma, un poco cerrada, pero hay otras personas que no. Y a mí lo que más me cuesta es que se empape de las personas que sí tienen una mentalidad más abierta y unas bases más, en este caso, en igualdad. Me cuesta, pero yo ahora mismo no he llegado al punto de decir, ¡ay, qué charla más guay he tenido con mi sobrina! No, es en plan, madre mía, esto no ha servido para nada, yo me he quedado seca. De todas formas, ahí queda. Pero yo Claro, espero ahí que queda. eso Claro. Y ahora Sí. no está tan mal visto, porque es que antes no se podía hablar de esto. De hecho, es que muchas veces ni lo pensabas porque ni lo conocía. Pero ahora parece ser que ya no está tan mal visto, ya no te toman como loca, como pesada, como que exagerada eres. Entonces, bueno, por ahí, por esa parte, No, y luego aparte... yo quiero pensar un poco en positivo, porque Sí. si no... No, y aparte yo creo que está muy bien esto que está diciendo Nuria, porque yo creo que con los más jóvenes, las más jóvenes, no funciona tanto un discurso represor. Bueno, yo creo que en general con todos y con todas. No funciona tanto un discurso represor como, por ejemplo, un discurso más seductor. Es decir, creo que hay una forma de explicarles que con esto ganan, que con esto pueden llevar una vida más plena, más saludable en las relaciones, no sé, mostrarles más lo positivo que lo que está mal. Y yo creo que ahí también con eso se puede hacer pedagogía. Es cierto que hay muchas veces que ciertos comportamientos o ciertas opiniones es como, ¡eso está mal! Ya. No, pero quizás... Pero cada vez menos, Sí. ¿eh? Sí. O sea, todavía, pero cada vez yo creo que menos. No. De hecho, yo confío mucho en las generaciones futuras, la verdad. Yo creo que lo están haciendo... Sí, yo creo que hay para muchas cosas. Ha habido mucho cambio. Sí. Cierto que partíamos muy de cero, pero ya ahí hay que seguir trabajando muchísimo. Esto como en todo, lo hablábamos en el capítulo anterior con la educación especial. Se ha progresado, queda muchísimo, pero se ha progresado mucho. El problema es que veníamos pues desde muy cero. Entonces, claro. Sí que me gustaría, obviamente estamos hablando del feminismo en general. Es verdad que hemos tratado el tema de la discapacidad porque estáis trabajando por una asociación con discapacidad, pero sí que me gustaría abordar el tema de que creo, y yo tengo la sensación, que las mujeres con discapacidad muchas veces estamos discriminadas o excluidas del propio movimiento del feminismo. Entonces, es algo que a mí me explota la cabeza porque no logro entender, porque somos mujeres, pero yo creo que pasa. O sea, ¿vosotras qué sensación tenéis? Yo es que creo que yo parto de la idea de que no todo el mundo, por supuesto, No, esto no se es puede generalizar, es claro, que hay una parte que nos excluye. Pues es que yo de esa parte lo que creo es que ya no diferencian, cuando oyen la palabra discapacidad, no diferencian hombre de mujer, da igual. Ya. Entonces, como es un discapacitado más, Sí. da igual. Da igual. Entonces, como ya no hay una diferenciación de hombre y de mujer, pues ya, o sea, yo es como lo he vivido. Es que al final no es que sienta una discriminación. Nuestra vida gira en torno a la discapacidad y ya no somos personas, somos Claro, es que es discapacitadas. exactamente. No es que yo sufrí una discriminación por, obviamente, como decíamos antes, en el trabajo sí que he podido ver algunos matices de que tú dices, pues a ver, y esto es como mujer, que siempre me pregunto si es, vale, pero es como mujer, pero porque también tengo discapacidad. Ya, yo hay veces ¿O no? que lo he pensado. Yo eso lo en plan, analizo. ¿qué me estás discriminando por mujer o por coja? Es que Claro, sí, Que sí, no, sí. porque está la línea ahí. Claro, Pero no me o queda por las nada dos. claro, porque como veo que esa parte es como que me ignora como ser humano, solo soy discapacitada, pues es en plan... Claro, yo creo que también
en mi impresión, lo que has dicho estaba súper guay, yo no lo había pensado, pero es cierto. Yo creía que jugaba también un papel importante la infantilización. Nos infantilizan siempre. Entonces, como somos Claro. niños, niñas, como que muchos de los problemas a los que se enfrentan las mujeres y por los que se reivindica, hacemos reivindicación en el feminismo, como que no nos atañe, porque como somos niños, pues el acoso, ¿a ti qué te van a acosar? ¿Cómo te van a acosar a ti? Coja, sí, por favor. Entonces, todo ese tipo de cosas y ese comportamiento, el paternalismo, la infantilización, creo que también afecta, pero me parece que más lo que ha dicho Nuria, que me ha encantado, de que nos quitan, nos deshumanizan, no, es que no es Sí. deshumanizar, pero Sí, es como sí. que nos meten como que la discapacidad gira, es todo nuestro ser, no somos personas. Entonces, ¿tú en la asociación o en tu trabajo te lo has encontrado también, en plan...? Sí, bueno, tenemos una experiencia común, no sé si os acordáis, con la Casa de las Mujeres. Ah, sí, Sí. sí, eso lo conté en Twitter hace poco. Claro, o sea que a mí me pareció, o sea, me pareció el ejemplo más palpable y claro. Vamos a contarlo porque como yo lo puse en Twitter, pero lo que contar. Bueno, estuvimos las tres en una charla por el Día de la contra la Violencia Machista, ¿no? El día 25 de noviembre. Sí, era Vamos. bueno, era la agenda, dentro de la agenda de actividades Sí, por sí. la semana del 25N. Fuimos a una charla que hablaba de cuidados, ¿no? Era como... ¿Cuidar sí, a la cuidadora o quién sí, cuida a la sí, cuidadora? Sí, era como en plan que estaba súper bien. Era una charla en la Casa de las Mujeres de aquí Alcorcón, en la cual pues daba una persona una charla sobre la importancia de que los que cuidan también se cuiden. Entonces, la charla estaba súper guay, contaron un montón de experiencias súper interesantes, Sí, súper fuertes, duras, sí. muy, Sí, sí. muy duras, muchas de ellas. Yo la verdad es que aprendí un montón y me llevé un montón de cosas. El problema estuvo... Bueno, el problema yo ya lo vi un poco nada más empezar cuando dieron por hecho que Nuria y yo íbamos en el rol de cuidadas. Sí. Ya de por sí. Nos daban por hecho que Sí. no podíamos cuidar. Entonces, es cierto que en mi situación personal, yo, salvo en momentos muy puntuales, no he ejercido el papel de cuidadora, pero Nuria sí, un montón. Entonces, es como, quietas para prejuicios. Vamos a ver que además estamos en un entorno que creo que es importante, Claro. que es la Casa de la Mujer. Es verdad que no es una asociación de discapacidad, pero es un entorno en el que se debería tener un montón de cosas. Hombre, es lo que estábamos, es que precisamente Claro. lo digo, lo apuntamos por eso, porque eso es lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, dentro de los movimientos por la igualdad de las mujeres, todavía la discapacidad es como que un no. espacio lleno de prejuicios, muy invisibilizado, muy malentendido y con toda la buena intención, Sí, porque ese esto... es el bueno, claro. el problema, no es el problema, pero es para mí es lo que me pone en la situación de decir, no sé afrontarlo porque yo sé que me lo estás diciendo con toda tu buena intención. Y esto estoy haciendo spoiler a lo que viene, porque este fue el primer punto, en plan, nos tomaban como que no podíamos cuidar, ya dijimos que no, Nuria contó su experiencia, al igual que un montón de mujeres que contaron también experiencias, como hemos dicho, muy duras. Que eso fue muy guay. O sea, a mí, por ejemplo, eso me encantó porque es que se les dio la vuelta. Claro, O sea, ellas estaban esperando relatos de mi vida como persona cuidada y estas dos mujeronas se levantaron a contar sus experiencias de cuidado y la gente hizo... Yo creo que cuando ambas contamos un poco nuestra propia experiencia o nuestra propia vida tal. Yo es verdad que no tengo experiencia como cuidadora, bueno, pues ya te digo, muy, muy puntuales, pero no. Mira, como tú tal, cuando dijiste yo... estoy casada y mi marido no tiene discapacidad, Claro, bueno, las cabezas les hicieron. Bueno, también. Y yo cuando dije, estoy casada con una persona con discapacidad, que tiene una discapacidad más complicada de la mía, y yo le cuido a él en cierta parte, ya hicieron... Claro. Pero es que eso es maravilloso. Claro. O sea, yo decía, es que se tienen que romper las cabezas así.
O sea, quiero decir, esto es lo que hace falta, entrar en los espacios y contar hecho, estos relatos. Y esto es un poco de publi, pero hacemos este podcast precisamente para eso, para visibilizar Totalmente. que existen un montón de realidades, que la discapacidad no es estar llorando en la silla de ruedas. Porque además asocian un montón la discapacidad con la silla de ruedas. De hecho, cuando empezó a hablar Nuria, a mí me dejaron un poco de lado, en plan, ya solo ella. Qué guay, porque eres súper interesante y lo que contaste molaba un montón. Pero a mí me dio mucha la impresión de que era solo... Claro, porque tú a simple vista, sentada en una silla, no lo pareces. Claro, es que es lo que opina la gente, es como... todo coja. Claro, no, o sea, es que hay un paternalismo que está asociado un poco a lo de la infantilización, a la tutela de las personas. Pero aún así, cuando ya salí a hablar y tal, al final de todo y tal, se nos acercaron un montón a decirnos, yo quejándome con lo que lo habrás tenido que pasar tú. Es que a mí eso no me gustó nada, porque... Pero es que eso está muy extendido. A ver, yo habré pasado 1000 cosas, pero es que tú también habrás pasado 1000 cosas, claro. o sea, esto no es una competición. Sí. No, claro. O sea, porque es que había mujeres ahí que llevaban, o sea, lo que estábamos contando, había relatos muy duros, o sea, de mujeres de muchos años de cuidado, con dolores crónicos, medicándose, y esa misma mujer se acerca a decir, lo que yo paso no es nada en comparación con lo vuestro. Y es ahí... no sabe, además es que no nos conoce, son prejuicios, claro. porque es que puede ser más, menos, pero es que no lo sabe. En fin, a mí me gusta y de hecho, llámame si hay más cosas como esa, porque me parece muy importante el visibilizar y el decir, oye, que no. Sí, yo retomando un poco la pregunta que estabas diciendo acerca de la discapacidad dentro de los movimientos feministas o los movimientos por la igualdad de género, yo creo que hasta que no me entrename, yo me acuerdo de pues leer muchos informes o documentarme o estudiar mucho y en todos estos documentos, en todos estos contenidos en igualdad, la discapacidad era como una etiqueta más dentro de un conjunto de realidades, ¿no? Pero o sea, se nombraba, pero no se especificaba nada pero acerca no lo de entiendo, esto. porque las estadísticas dicen que somos muchísimo más vulnerables a sufrir cualquier tipo de violencia machista y que de hecho la sufrimos y somos discriminadas por ello, por ser mujeres y por ser mujeres con discapacidad. Entonces, debería ser como más importante o de más estudio, porque además es que somos invisibles. Es que el problema, mira, la sensación que me ha dado a mí acercándome a la realidad pues eso, de la violencia de género y asociada a mujeres con discapacidad es que es como si se sufren las discriminaciones por ser mujer amplificadas. Claro. O sea, a ti no te... Mujer sin discapacidad que ha sufrido una agresión sexual, vas a la comisaría y no te creen. A mí es que no me creen ni de coña. O sea, no me creen el doble. O sea, mujer que tienes problemas para la incorporación laboral, bueno, pues o sea, yo, mujer con discapacidad, ni de coña. O sea, tengo el doble de paro. Porque en realidad en las estadísticas, todas las violencias machistas, las mujeres con discapacidad doblan las estadísticas de las mujeres sin discapacidad. Pues me parece bastante importante como para estudiarlo o hacer un esfuerzo extra para cambiarlo, pero como somos minoría... Alguna vez ya he escuchado que dentro del movimiento de las personas con discapacidad, por sus derechos, la iniciativa dentro de esos movimientos estaba un poco secuestrada por personas que no tenían tanto la discapacidad. O sea, como si no fuerais realmente las protagonistas de vuestra reivindicación, que tiene que ver otra vez con esa infantilización, con esa falta de acceso. Dentro del mundo de la discapacidad, yo te he oído a ti muchas veces y esa es una de las lecciones que me llevo de ti. El mundo de la discapacidad, o sea, quiero decir, es completamente amplísimo. Sí. Y hay personas que necesitarán mucho más acompañamiento, más apoyo para muchas cosas, pero hay personas dentro del mundo de la discapacidad tremendamente autónomas para poder llevar a cabo sus propias reivindicaciones. Nuria,
nos meten a Claro. todos, somos discapacitados, que además Claro. odio la palabra, pero bueno, somos discapacitadas, nos meten a todos en el mismo saco. Es que es el estereotipo es para y- todas. Ya. Es para, o sea, todas las mujeres con discapacidad son lo mismo, ¿no? Es esa homogenización. Y nada, agradecer tanto a Nuria como a Alba el ratito. Bueno, el ratito, llevamos aquí un buen rato, aunque no lo parezca. Y nada, encantada y para otro capítulo, bienvenida. Los que hagan falta. Pues nada, hasta luego. Adiós. Adiós.